Bien, el tema de esta tarde lo titulé ¿A dónde van los que mueren sin poder creer? Continuamos con nuestra serie No somos de este mundo. Y la verdad que esta serie, más que nada el tema de hoy, nos va a dar a entender que ciertamente no somos de este mundo. Por eso repito, el tema de esta tarde es ¿a dónde van los que mueren sin poder creer? Yo creo que no hay nada más duro en este mundo que la muerte de un hijo, de un niño, en cualquier etapa que se encuentre, desde el vientre hasta que el niño puede correr, ir a la escuela. No hay un dolor más grande que el hecho de perder un hijo. No niego que la muerte de un padre o de una madre no duela, claro que duele, pero la muerte de un familiar, por ejemplo, que ya cumplió su ciclo en la vida, que ya ha envejecido y que ya trae las enfermedades propias de la vejez, son muertes que ya se vienen, que ya se prevén, ¿verdad? Viene un dolor, pero una de las muertes, como de un hijo, es algo de lo más duro porque es un ser que no cumplió ese ciclo en la vida y nos trae un gran dolor a nuestro corazón. En la muerte de un hijo, un padre está enterrando literalmente toda su vida y todo su futuro porque no va a haber nadie que prosiga esa descendencia. Pero viene una pregunta: ¿a dónde van los niños que mueren? Siempre ha surgido este interrogante y siempre han existido dos posturas. La primera postura dice que cuando un niño muere, automáticamente va con el Señor al cielo. Pero hay otra postura que dice que un niño, aunque sea niño, necesita nacer de nuevo y arrepentirse de sus pecados para poder ir al cielo, porque el pecado original está en todos los seres humanos. Está interesante el tema de esta tarde. ¿Está listo? Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 19, versículo 13, por favor. Ábralo, un pasaje que todos conocemos a la perfección, que dice: Entonces le trajeron a Jesús algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. El Señor comienza dejando en claro que los niños pertenecen al reino de Dios, que los niños pertenecen a Él. Pero ¿cómo puede un niño salvarse sin el arrepentimiento? ¿Cómo puede un niño salvarse sin nacer de nuevo? Cuando todos sabemos que sin haber nacido de nuevo, nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo esto es posible? Es la interrogante que nos hacemos todos. Antes de poder entrar en detalles profundos, yo tengo una pregunta que les quisiera hacer. ¿De qué a qué edad una persona se considera niño? Alguien respóndame. Hermana Silvia, ¿de qué a qué edad es un niño? Porque si vamos a hablar acerca de que los niños son de Cristo, primero tenemos que definir qué es un niño y de qué a qué edad es un niño. Ahorita voy a escuchar argumentos, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos preconcebido que es un niño. Y después yo voy a comprobar con la Biblia, para Dios, de qué a qué edades es un niño. Hermana Silvia, ¿de qué a qué edad se considera una persona niño? 9 o 10 años, muy bien. Hermano Dilia, ¿de qué a qué edad se considera un ser humano niño? 8 o 7 años, dice el hermano Dilia. Tío, 10 a 12 años. Luz, 10 a los 12 años, ¿verdad, Mauro? 0 a 13 años. A ver, mi amada esposa. De los 3 a los 13 años, dice mi esposa. Muy bien. ¿A qué edad se comienza la famosa edad de la responsabilidad, en la que un niño ya es responsable ante Dios de cualquier decisión? Una pregunta bien interesante. ¿A qué edad una persona tiene edad suficiente para poder comprender y entender el Evangelio? Vamos a comenzar con el mayor ejemplo que todos tenemos en la Biblia: Jesús, cuando era niño. Acompáñame a Lucas 2:41 y vamos a leer un incidente que el Señor tuvo cuando era niño.
¿Qué edad tenía ahí? 12 años, todavía estaba dentro de la etapa de ser niño. Dice, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años de la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió, diga fuerte, 12 años. 12 años. ¿Era un niño todavía? La Biblia lo dice, que era un niño. Subieron allá conforme a la costumbre de las fiestas, y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo, dice, que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de mucha angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. El Señor aquí en su etapa de niñez tenía 12 años, y él ya tenía un entendimiento completo de las cosas del reino. Pero, escuche muy bien, en el verso 52 dice que Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Quiere decir que aún a los 12 años y avanzando, aún no dejaba su etapa de la niñez, porque aún a los 12 años aún seguía ¿qué? Aún seguía ese proceso de desarrollo para llegar a ser un adulto. Jesús aún no llegaba a una madurez física completa ni mental, aunque espiritualmente estaba ya muy apto para recibir las cosas del reino. Veamos otra ventana que nos permite desde la manera de pensar de Dios, qué edad él considera que un ser humano aún es un niño. Acompáñame a Deuteronomio 1:39. Vimos el día jueves que Moisés mandó unos espías para que trajeran información sobre la tierra que ellos iban a conquistar, pero muchos de ellos llegaron llenos de mucho temor y dieron un informe negativo, y eso lo transmitieron a todo el pueblo, y no creyeron que Dios les podía dar esa bendición de poder conquistar esa tierra. Y fíjense lo que el Señor les dice, porque ellos tuvieron temor de que los cananeos fueran a matar a sus niños, y el Señor les responde de esta manera: y vuestros niños, ¿ya lo tienen? Y vuestros niños, de los cuales dijiste, quiero que ponga atención en vuestros ¿qué? Niños, los cuales dijiste que no sobrevivirían, que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Presten mucha atención a lo bueno y lo malo, porque es una expresión que también se combina con otro, donde dice que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, que son hebraísmos en los cuales un niño no logra entender y distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. O sea, Jehová dice que todos los niños de los israelitas entrarían en la tierra prometida, y él les eximiría del castigo que tenía preparado para sus padres, que era que quedaran postrados, tendidos, muertos en el desierto. Pero él salvaría ¿a quiénes? A los niños. Aquí hay un principio bien interesante. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor dejó tendidos a los adultos y a los niños los perdonó y los salvó? ¿Cuál es la razón? Porque los niños no tienen una madurez completa para distinguir todavía entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Pero aquí la interrogante es: ¿hasta qué edad se deja de ser niño? ¿A qué edad ya se puede distinguir entre lo bueno y lo malo? Y de manera consciente rechazar el bien y aceptar el mal. Semana atrás vimos y hablamos y dejamos muy en claro que la condenación vino a este mundo porque los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Y de manera consciente ellos rechazaron lo bueno, sabiendo lo que es lo bueno y sabiendo lo que es lo malo. Ellos con su madurez intelectual ya lo rechazaron.
Pero hay una etapa en el ser humano en la que el cerebro aún no está completamente desarrollado y sus capacidades no están formadas en su totalidad. Por eso dice que Jesús aún seguía creciendo físicamente. Su cerebro se seguía desarrollando para tomar decisiones con una mayor madurez. Y como Dios es justo, ¿cuántos saben que Él es justo? Como Él es justo y Él sabe que hay niños que no entienden todavía y que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, Él extiende esta misericordia. El otro día en el partido de fútbol estaba Alonso, el hijo de mi hermano, y le dije, ¿quieres jugar fútbol? Me dijo, sí quiero jugar. Ah, pues ponte una camisa. Obviamente él no puede jugar porque está chiquito y los demás son grandes. Yo estaba bromeando con él. Pero ¿usted cree que él entendió que yo estaba bromeando con él? No, él fue con su mamá a decirle que le prestara ya porque iba a entrar a jugar. O sea, él no supo diferenciar entre una broma y algo que es en serio. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, lo ficticio y lo verdadero, su mano derecha y su mano izquierda. Es lo que el Señor nos está dando a entender aquí. ¿Cuántos han ido al hospital de niños de Madera? Levante su mano. ¿Por qué le llaman hospital de niños? Porque recibe a puros niños. ¿Hasta qué edad los pediatras de ahí le reciben a su hijo? Hasta los 18 años de edad lo consideran niños. Hasta los 18 años de edad. El pediatra, Paidos, que es pediatra, es médico de los niños. A nivel mundial, ¿cuál es la edad promedio en la que se termina la niñez y se le considera una persona adulto? A los 18 años de edad. ¿Estamos de acuerdo o no? Antes de esa edad, quienes son responsables de los niños, ¿quiénes son? Los padres. Si su hijo menor de edad comete un acto delictivo, ¿a quién le van a llamar? Al papá le van a hablar, porque él no tiene la suficiente capacidad intelectual y se le llama a los padres. Pero si es mayor de edad, ya no le hablan a papá y a mamá, lo agarran y se lo llevan al botiquín, ya no le hablan a ningún padre. Quiero que quede muy en claro algo. Yo no estoy diciendo que los niños no son pecadores, no, son tan pecadores como nosotros. Tienen esa maldad y esa capacidad que nomás cálele y tienen la maldad pero hirviendo dentro de ellos. Solo que se les considera inocentes porque aún no tienen la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, mi hijo Claudio tiene 14 años, tiene un cuerpo ya de adulto, pero pues yo lo conozco y yo sé que dentro de ese adulto vive todavía un niño, ¿verdad? Josías, ¿qué edad tiene, hermana? 16 años. Pero es un niño. Yo sé que ustedes que lo conocen y que lo conocen ya en su intimidad y en sus conversaciones, aún es un niño, tiene todavía pensamientos de niño, porque todavía ¿qué es? Todavía es un niño, ¿sí? Pecan igual que un adulto, ¿sí? Ponles el pecado y pecan con la potencia de un adulto, pero lo que Dios está viendo en este momento es todavía su capacidad intelectual de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora viene una pregunta. ¿Qué edad tenían los niños que se salvaron de no morir en el desierto y entrar en la tierra prometida? ¿Qué edad tenían? Vamos a ver, en Números 14:27. Vamos al verso 29. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años hacia arriba. O sea, el Señor consideró niños a toda persona de 20 años hacia abajo. Y de 20 años hacia arriba, ¿qué eran? Adultos. La Academia Americana de Medicina tiene la siguiente clasificación. La etapa prenatal o el inicio de la vida comprende desde la concepción hasta el nacimiento. La lactancia y los primeros pasos son desde los 0 a los 3 años. La niñez temprana o infancia temprana es desde los 3 a los 6 años. La niñez intermedia se considera de los 6 a los 11 años
Y la niñez tardía es lo que nosotros llamamos adolescencia. Y esta comienza desde los 11 a los 20 años. O sea, según la Academia de Pediatría, se considera desde los 11 a los 20 años todavía un niño. Y según el Señor, en el pasaje del desierto, Él considera niños desde los 20 años hacia abajo. Wow. ¿Qué opina usted? Nos cambió el entendimiento, ¿verdad? Nosotros pensábamos que niños era de 5 o 7 años, pero para Dios, Él que conoce el desarrollo, Él cambia todo esto. Aunque no hay una edad precisa en la Biblia, sí nos da a entender que la niñez se pierde entre los 18 y los 20 años de edad. Es la edad en la que se deja de ser niño y se comienza a ser completamente maduro y responsable de sus decisiones. Aunque quiero dejar en claro algo, hay muchas personas que nunca van a dejar de alcanzar su madurez. ¿Como quiénes? Como las personas que tienen síndrome de Down. Ellos nunca van a madurar. O los que tienen el síndrome de Edwards o el de Patau, son personas con retraso mental que nunca van a llegar a alcanzar la madurez. Fíjense, acompáñenme a Jonás 4:11. Fíjense lo que dice aquí en Jonás 4:11. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿A quién se refería el Señor con los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿A quién? A los niños. O sea, por los niños el Señor mandó al profeta Jonás para que les predicara, y así Dios pudiera tener misericordia de esa ciudad. ¿Pero por quién lo hizo? Por los niños. Por los niños lo hizo. Hay esta expresión de no saber discernir la mano derecha de la mano izquierda, significa que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, quiero aprovechar este punto para tocar un tema muy controversial, así que les pido toda su atención en este momento. ¿Por qué el Señor ordenaba la matanza de los niños en el Antiguo Testamento? Un tema controversial que hasta hoy las personas todavía se pelean por este punto. ¿Por qué el Señor ordenaba la matanza de lactantes y de niños? Y la gente dice: mira nomás, ese Dios tan cruel del Antiguo Testamento. Acompáñenme a 1 Samuel 15:2, donde el Señor manda matar a todos los niños. Y dice, verso 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún dice aquí, a los de pecho. Quiero que me regale su atención por unos momentos. Dios sabe que un niño que crece en un ambiente pagano, cuando llegue a la mayoría de edad, va a ser una copia al carbón de las creencias de su padre. Usted vaya, por ejemplo, a los pueblos allá en México y se va a dar cuenta que el abuelo es guadalupano, parrandero y bailador. ¿Y el hijo cómo cree que es? Guadalupano, parrandero y bailador. ¿Y el nieto? Igual. Como que se reproduce una copia. Como dice Chuy, él nos dice que Dios aplica una gracia especial para niños que viven en ambientes que Dios sabe que por el ambiente en el que viven nunca van a poder llegar a conocer el mensaje de Dios. Entonces, sabiendo el Señor que esos niños seguirán el mismo patrón idólatra e inmoral de sus padres, al llevárselos Él, ¿de qué creen ustedes que los rescata el Señor? De la condenación eterna. Lo que para nosotros nos parece como humanos algo terrible, trágico y desagradable, en realidad es la mayor bendición que un niño puede recibir al sacarlo de un ambiente que nunca va a conocer al Señor Jesucristo. ¿Sí me voy explicando o no? Aunque la edad de responsabilidad inicia entre los 18 y 20 años, eso no significa que un niño no pueda comprender el Evangelio. Mi hijo Mauro ya lo entiende. Mi niña Ivana poco a poco lo va entendiendo. Las estadísticas indican
que la edad de toda conversión en el cristianismo, la mayoría ocurren entre los 5 a los 15 años de edad. Y esto es bien interesante porque un niño puede estar todavía en la etapa de la infancia y de la inocencia, pero ya comprender el mensaje del evangelio y tener ese entendimiento. Y eso es bien interesante. Ahora, ¿sobre qué base se salvan los niños? Sobre la misma base que la tuya y la mía. Dios carga su pecado en la cruz del Calvario y en la sangre de Cristo, igual que contigo y que conmigo. Solamente que como Dios es justo y misericordioso, Él sabe que ellos no pueden responder todavía, no tienen esa comprensión, y Dios extiende esa misericordia. Amén. La capacidad de poder comprender el evangelio en un niño tiene mucho que ver en el lugar donde crece. ¿Usted quién cree que tenga más posibilidades de entender el evangelio de niño? ¿Quienes nacen en un hogar cristiano íntegro o quienes nacen en un hogar pagano? ¿Quién cree usted que tenga más oportunidad? El que nace en un hogar cristiano íntegro. Me decía Cliff que él nació de nuevo a los 8 años de edad, pero él desde niño estuvo expuesto al evangelio por sus padres. Yo todavía tenía 15 hermanos y era un animal primitivo. Ni por aquí. Y él a los 8, él ya conocía doctrinas, conocía la palabra, leía la Biblia. Yo tenía 15 hermanos y ni Biblia tenía. Yo no sabía lo que era una Biblia. ¿Usted sí? Pero hay personas que desde niños ya comienzan. Yo no sabía todavía distinguir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo veo, por ejemplo, la diferencia en mis hijos. Yo veo que ellos ya conocen verdades que yo a su edad ni por aquí me pasaban. Pero también veo que todavía pues, son inocentes. Aún los puedo engañar fácilmente. Aún les puedo decir algo que todavía creen. Y yo veo que todavía no saben distinguir todavía entre la ficción y la realidad. ¿Sí? Como Alonsín, que les decía ahorita, ¿verdad? Que él no supo discernir. Había otra niña también, que es hija de uno de los papás que andan ahí. Chiquita, se me acercó. Y le dije, ¿qué, quieres ser portera? Sí. Y volteé y dice, mami, voy a ser la portera. Ay, niña de 3 años. ¿Pero se la creyó? Sí, se la creyó. Porque no saben distinguir todavía entre lo que es realidad y lo que es ficción. ¿A qué edad los jóvenes están listos para elegir una carrera? Cuando terminan high school. ¿A qué edad terminan? A los 18 años de edad. ¿Por qué no la eligen cuando están en la primaria? Porque todavía no saben distinguir, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? A lo mejor digo, yo quiero ser un policía, pero ya de 18 dicen, ni loco que me maten. Porque ya sabe distinguir, ¿verdad? Obviamente es hasta los 18 que ya están despiertos, tienen esa madurez. ¿A qué edad dejan votar en México? A los 18. ¿Y aquí? Es la edad promedio más o menos que se es adulto. ¿Por qué no dejan votar a un niño de 5 años? Porque no discierne, no va a saber ni por qué. Va a votar por el que tiene el color más bonito, ¿verdad? Pero no va a entender todavía. Los especialistas en pediatría dicen que los hábitos de un hijo se forman entre los 5 a los 12 años de edad. Y esos hábitos son los que van a regir el resto de su vida. Si tu hijo entre los 5 a los 12 años es un desastre y un desordenado, va a seguir el mismo patrón. Porque esos hábitos ya quedaron sembrados para toda su vida. Pero también aquí hay algo muy importante. Esta es la edad propicia para que nuestros hijos acepten el mensaje del evangelio. La edad en la que todavía son niños, porque su fe está muy abierta todavía, más que la que un adulto que todo lo cuestiona. Policarpio se convirtió desde los 8 años de edad en cristiano. ¿Y saben cuándo abandonó su fe? Él fue anciano y desde los 8 años él se convirtió. Pero mire, yo veo un fenómeno que está ocurriendo actualmente. Estoy viendo yo muchos niños en las pilas bautismales que están siendo bautizados como una costumbre religiosa más que por una convicción. Y yo he visto niños de 8 años, 9 años, 10 años en las pilas bautismales, bautizándose. Mire, Policarpio desde los 8 años nunca abandonó su fe, pero hay niños que de 8, 10, 12 años se bautizan y después no sabes nada de ellos. Porque aún no están preparados para discernir entre el bien y el mal. Había un pastor que dijo que se bautizó a los 14 años, pero se rebautizó a los 30. ¿Por qué cree usted
¿Qué cree que dijo? La verdad yo a los 14 ni entendí nada. Lo hice porque todos dijeron, pues que se van a bautizar todos. Pues ahí voy también. Y ahí fue. Pero fue hasta los 30 años que dijo, ya entendí el mensaje, el evangelio. Y se volvió a bautizar. Él dijo, porque la primera vez yo no entendí nada, la verdad. Yo a los 14 años, la verdad yo no tenía ni idea. ¿Tú sí? ¿Qué andabas haciendo a los 14 años tú? Pues. Hay una edad en la que somos demasiado jóvenes para escoger o rechazar entre el bien y el mal. Fíjense, ahí en Isaías dice, porque antes de que el niño sepa desechar lo bueno y lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces definimos que la Biblia nos alcanza a dar un panorama de que la edad de un niño es entre los 18 a los 20 años hacia abajo. Se considera niño según la palabra de Dios. En la Biblia, en todas partes a los niños los llama inocentes. Y Jeremías escribió sobre los niños que los pasaban por fuego, y él dijo lo siguiente: aún en sus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. ¿Cómo llama el Señor a los niños? Inocentes. Porque son ¿qué? Inocentes todavía. ¿Sí? Les quiero compartir el siguiente dato bien interesante. Del 100% de los que son concebidos en el vientre, ¿cuántos de aquí fueron concebidos en el vientre? ¿Nadie es del laboratorio? Todos son del vientre. Muy bien, qué bueno. Están despiertos, ¿eh? Todos fueron concebidos en un vientre, ¿verdad? Bueno, del 100% de los concebidos en el vientre, el 66% no sobreviven a los 5 años de edad. Wow. Quiere decir que el 66% de la humanidad ha muerto en el vientre, como un aborto espontáneo o provocado, como un nacimiento prematuro. Yo en el hospital militar tuvimos un bebé prematuro, bien chiquito. Me acuerdo que nos hacía desvelar, nos caía en paro cardíaco a cada rato. Pero nos dio tristeza porque la mamá era una señora que tuvo un hijo en adulterio, era ese niño, y no lo quería. Y de esas veces que dices tú, ay, tanto que costó, 2 meses, tanto trabajo, lo das de alta y a las 2 semanas lo trae, pero ya murió el niño en ese lugar. Olía sucio, descuidado. Nos dolió tanto verlo, pero bueno, así hay madres, ¿verdad? Ese fue un nacimiento prematuro. Cuando nacen muy chiquitos ocurren hemorragias cerebrales, pero no llegó ni al año de edad, murió a los 3 meses, muy pequeñito. También mueren por enfermedades o por accidentes. Este dato a mí me impactó, porque me está diciendo que 2/3 partes de la humanidad están siendo salvadas. ¿Por qué camino creen ustedes? Por el camino de la inocencia y la niñez. O sea, el Señor está rescatando 2/3 partes de la humanidad, los está llevando en la etapa de inocencia. Wow. Aquí es donde yo me doy cuenta que los pensamientos de Dios, pues están bien alejados a los míos. Bien alejados. Ahora una pregunta bien difícil. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener a su hijo toda su vida, pero que nunca crea en el Señor? ¿O que el Señor se lo lleve en la niñez y lo salve? Qué pregunta tan difícil. Yo no la contesto rápido. No. Si yo no me pongo en los zapatos de alguien que ha perdido un hijo, digo, que se lo lleve. Es una respuesta bien rápida, que no ha probado ese dolor. Yo simplemente guardo silencio y digo, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Verdad que como humanos esta pregunta nos achicharra? Pero en los pensamientos de Dios, tiene unos pensamientos bien altos el Señor. En Job 3:11, fíjense lo que Job dijo acerca de morir en el vientre o antes de nacer. Él estaba sufriendo mucho dolor. ¿Cuántos cuando tenemos un dolor bien fuerte queremos que el Señor nos lleve? Hasta lo pedimos, ¿verdad? Pues Job estaba sufriendo. Y vea en su meditación lo que nos dejó a nosotros. Dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, ¿por qué no morí yo al nacer?
¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? O sea, ¿por qué me parieron? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? Job comienza a entender que la gracia de ser llevados en la niñez nos libera de todos los sufrimientos insoportables que vamos a vivir en esta tierra. Que el morir en el vientre o en la niñez es una bendición grande. Eso es lo que está diciendo Job cuando está él. Hubiera preferido morir de niño. Ahorita ya no estuviera en esto, dice él. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál ha sido la etapa más feliz de su vida? La mía, la niñez. ¿Sí o no? Híjole, la niñez. No sabías de problemas ni de viles. Vivían una vida bien tranquila, ¿verdad? Uno dormido y que ya está el desayuno, ya que hasta corrías, ¿verdad? Bien a gusto, porque la niñez es hermosa. Ahora, que el Señor nos libre de la etapa de entrada a adultos es una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede experimentar. Mire, yo estaba meditando el otro día y decía, si el Señor me hubiera librado antes de nacer o en la infancia, dije, Señor, ¿de qué me hubieras librado? Dije, de una neumonía mortal que me dio de niño, 3 cirugías de un tumor de riñón, una enfermedad inmunológica horrible llamada Heno-Scholem, una apendicectomía, ver cómo mi papá trataba mal a mi mamá, me hubiera librado de la diálisis, de un trasplante de riñón, de una arritmia cardíaca, de un cáncer de piel, de tantos problemas. Digo, no, Señor, si me hubiera librado de muchas cosas. Así estaba Job, diciendo, Señor, si hubiera sido un abortivo, si hubiera yo, mira, al nacer, ¡pum!, no hubiera yo pasado por nada de esto. Él estaba reflexionando en algo bien interesante. ¿Cuántos saben que esto es nivel 7 de entendimiento? Esto es nivel 7, hermanos. Esto es algo que dices tú, ya estamos hablando cosas como de que ni yo entendía, dijo Job, pero que es una realidad. El verso 16 dice, o como aborto desechado ya no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Job nos explica que ser llevados con el Señor cuando estamos en el vientre o en la etapa de la niñez, eres de los afortunados que Dios eligió que nunca conocieran la mentira, la lujuria, la depresión, el adulterio, las traiciones, las enfermedades. Él dice, tú eres un elegido para que nunca pruebes esta maldad, y se los lleva. Qué bendición, qué bendición. Eclesiastés 4:2, fíjense lo que dice aquí el gran Salomón. Ábralo, porque son pasajes bien quinto nivel. Dice aquí Salomón, y consideré más felices a los que ya han muerto. Yo me acuerdo del hermano Larry. Ahorita él está mucho más feliz que tú y que yo. Además, hasta se ríe de ti. Dice, mira, nomás tienen que ir a trabajar mañana y todo les duele. Él está más feliz que tú y que yo. Por eso Salomón dice, son más felices los que ya partieron. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Pero dice, pero aún en mejor situación, preste atención, hay personas en mejor situación que los que ya murieron. Y dice él, están los que aún no han nacido, los que aún no han visto la maldad que se comete en esta vida. Un niño que está en el vientre, él aún no conoce la maldad. Él aún no sabe lo que es la traición, el adulterio, la mentira. No sabe qué es el soborno. Él no conoce nada de eso. Casi la mitad de la humanidad, hermanos, nunca vio la luz. Mire, yo en el cielo, yo tengo una hermana que murió en el vientre de mi mamá. Y digo tengo porque existe. Quienes fueron padres y tuvieron un aborto, son padres, tienen un hijo. Sí, así como yo tengo una hermana en el cielo. ¿Cuántos tienen hermanos o hijos que nunca vieron la luz? Yo tengo un hermano, una hermana que nunca vio la luz. ¿Cuántos están listos para conocer a su hijo que no vio la luz y que les diga, mamá? No, digo que estamos hablando cosas que no, sí entendemos, pero nos dejan bien. Que te diga mamá o una hermana, en mi caso, que me diga, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Mira, yo nunca supe nada de eso que ustedes probaron.
supe que te trató mal la tierra. Yo nunca conocí nada, ni la mentira, ni el sufrimiento, ni el dolor. No, yo nada, yo nomás, mira, el Señor me creó y me trajo. Pobres de ustedes. Tengo tu hermano Alonso, ¿verdad? Que ni pelo tiene, me dijeron. No, si el Señor tiene una sabiduría que nos deja fundidos. Leí el testimonio de una mujer que en su juventud abortó a su bebé porque tuvo miedo de tenerlo. Y le preguntó al pastor David Jeremiah, le dijo: pastor, ¿tú crees que mi hijo en el cielo me odia? ¿Usted qué cree? ¿Que lo odia o no que la odia o no la odia? Y él le respondió: mira, él sabe lo que tú hiciste como un pecado, pero él ya entiende que Dios lo usó como el único camino para salvarlo de la condenación eterna. Te dirá lo mismo que José le dijo a sus hermanos ahí en Génesis: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó ese mal en bien para lograr lo que estás viendo hoy, salvar a la gente. ¿Qué te va a decir el niño que abortaste? Ciertamente, mamá, tú pensaste en hacerme mal, pero fíjate que el Señor transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estás viendo, verme salvo de la condenación eterna. Y eso lo vamos a agarrar a entender cuando estemos allá. ¿Qué edad tendrán los que nunca vieron la luz? Randy Alcorn dice que Dios va a permitir poder darle continuidad a nuestros hijos en la edad que se quedaron para disfrutar en la nueva tierra. Es una teoría que yo no coincido mucho, la verdad. Yo creo que cuando un niño muere, cuando llega al cielo, está en una completa madurez como un hombre en su edad perfecta, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. ¿Cuántos le dan un aplauso al gran Dios sabio y eterno que tenemos por esto? Vamos a orar. ¿Les parece bien? Ahí donde estamos. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace, y que cuando hay cosas que aún no entendemos, aún así Él... Claudio, ¿me pones una alabanza? ¿No está Claudio atrás? Pon una alabanza ahora, por favor. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor, te damos gracias por tu sabiduría. Tu sabiduría es más alta que lo que nosotros llegamos a comprender. Dígale: Señor, gracias por este entendimiento que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Muchas veces cuando experimentamos la muerte de un pequeño, de un hijo, queda esa duda y ese interrogante, pero hoy tú nos has respondido, Señor, sobre qué es lo que sucede con un niño que muere, Señor. Hasta qué edad tu gracia los logra alcanzar y rescatar. Y entendemos, Señor, que muchas veces ese es el método que tú eliges para salvar. Y lo único que yo veo es una gracia muy grande, Señor, porque más de la mitad de la humanidad tú estás salvando a través de este medio, a través de la inocencia, a través de esta etapa de la gracia, que tú los puedes sacar de este mundo. Aunque nuestra comprensión se funde, sabemos y entendemos que a muchos niños, Señor, tú los has sacado de probar el dolor, la aflicción, la mentira, el engaño, el sufrimiento, y que aunque ellos han partido, ellos no se han ido, simplemente llegaron más temprano que nosotros, pero siguen siendo nuestros hermanos, nuestra hermana o nuestros hijos. Ellos siguen viviendo y nosotros seguimos siendo sus padres o seguimos siendo sus hermanos, pero tú elegiste, Señor, esta sabiduría para salvarlos, porque solo tú conoces el futuro, solo tú conoces las decisiones que ellos iban a tomar en un futuro, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo el entendimiento. Dígale: tú eres un Dios toda sabiduría. Tu sabiduría es más alta que la mía, Señor. Tal vez tú perdiste un hijo, tú perdiste un hermano. Dile: Señor, lo que tú haces siempre es perfecto. Y mi hermano que se encuentra allá en el cielo, o mi hijo que se encuentra allá, yo sé que pronto nos volveremos a reunir, Señor. Gracias te damos por esta tarde, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Gracias y que Dios les bendiga.